Capítulo 11. El asalto hacia la liberación. Parte 1. En la noche, se veía una reunión entre las personas de la alta clase, donde ingresaban por la puerta principal del hogar del hijo del alcalde. Sin embargo, las verdaderas intenciones se encuentran bajo tierra, donde se veía a las personas compradas con grilletes en los pies junto alrededor del cuello, un collar grueso junto con la cadena conectada de los demás esclavizadas teniendo una pésima condición. Los guardias, siendo bandidos algunos con el látigo, rasgaban, cortaban la ropa y la carne de las demás personas, que estaban exhaustos sin parar de trabajar en todo el día, teniendo pocas veces de descanso insuficientes de fuerza y energía. El tatuaje que tenían los guardias tenían la forma del escorpión, detallando que son la misma banda completa, para asegurarse que los esclavos siguen de su rutina de excavación, para encontrar objetos que te volverían más rico sin tener falta de dinero. Afuera del edificio, en un callejón, se veía una carroza donde el conductor era el dueño del hostal, llevando cajas de maderas, otras cajas sin la tapa, mostrando botellas de licores junto con vinos. Donde en dos cajas se veía dos personas dentro de ellas, en cada una eran Gohan y Paul. Quienes los seguían desde las sombras, eran todos los secuaces de Paul con ropa negra junto con una máscara en la zona de la boca, acompañado con la túnica del mismo color, camuflándose por completo entre las sombras, excepto dos personas que estaban avanzando por los techos, eran Ghislaine y Ruiget. Teniendo la misma ropa, avanzando con cuidado por el encima de los techos, mientras que Eris apoyaba en la tierra con los demás secuaces. Todos se dirigían donde estaba el castillo, preparándose para cumplir sus roles. En los secuaces de Paul reunidos con el grupo de Gohan, se planificó con la ayuda del dueño, ya que fue el único que llegó a pisar esa mansión lujosa, sabiendo muy bien cada lugar de esa casa. En cuanto Gohan recordaba el plan planificado para invadir y rescatar a los esclavos. 15 minutos antes todos se encontraron en la iglesia abandonada para que un miembro de Paul los guió debajo, mostrando una base subterránea donde están un gran número de hombres, dando sospechar que aquí estaban todos los hombres y mujeres que se unieron de la facción, que en el centro se veía Paul. En su lado derecho estaban las hermanas junto con su hija, mientras lo opuesto estaba el dueño. Paul, pensé que llegarías tarde, pero llegaste a tiempo. Gohan, recuerda que yo siempre cumplo y que tenemos. Así uno de los hombres estaba cargando la mesa, poniéndolo en el medio, que Paul colocó un mapa dibujado de un edificio, que en la esquina estaba la imagen del símbolo de alguna realeza acompañado con otro del mapa de la ciudad actual. Ambos grupos se acercaron para ver la planificación del ataque. Paul, bueno, con la ayuda del abuelo hemos conseguido bastante información de lo que va a pasar. Se hará una fiesta para la celebración de un año más en la capital en el día que se fundó. Por nuestra suerte el hijo del alcalde invitó a los nobles. Lo malo que su seguridad cuidan la zona desde la puerta principal, pero lo que queremos es la puerta de atrás donde es custodiada por los bandidos. 5 guardias cuiden de esa entrada, 2 están protegiendo la puerta mientras que los otros 2 están protegiendo desde arriba encima de los edificios que están ubicados en estos edificios viejos, mientras que el último no sabemos dónde está vigilando, pero suerte tenemos un ladrón que podrá ubicarlo. ¿Sabes quién me refiero? Gohan. GS, tiene ciertas ventajas y desventajas. ¿Seguro es el indicado para esta tarea? GS. Eso duele, jefe. Pero me olvidé decirte que sí sé cómo matar desprevenido. Saliendo de las sombras atrás de ellos, que la mayoría no lo conocen, pero sí impresionó de su aparición de la base sin ni siquiera avisar dónde estaban. Aquellos que sí lo conocen solamente sonrieron de su presencia. Gohan. No me esperaba que estuvieras aquí, GS. GS. Bueno, jefe, digamos que ni me gusta jugar contra los más grandes. Pero, a terminar con esto me gustaría tomar una cerveza, por cierto yo invito. Dueño. No es necesario, si recuperó a mi hija y a mi nieto los serviré gratis como agradecimiento por haberme ayudado. Pero, no solo a mí, también las buenas personas de esta ciudad. GS. Oh. Mejor que terminemos pronto. Paul. Bueno, como estaba diciendo, a terminar con los guardias, y una vez que entramos el abuelo entregará el paquete donde estarán 2 personas escondidas dentro de las cajas para que abren desde adentro. Así empezaremos el asalto para liberar a las personas esclavizadas, también desenmascarar al hijo del alcalde, y después celebraremos de esta victoria. Gohan. Tengo una duda.
mencionaste 2 personas que estarán escondidos dentro de las cajas. Pero, ¿se puede saber quiénes serán? Paul. La respuesta es obvia, seremos nosotros, ya que tú y yo podremos eliminarlos. Ya que nosotros es suficiente, pero lastimosamente mis amigos quieren participar también. Así que, solo debemos entrar y abrir la puerta para que los demás entren. Oan. Sí, todos tus hombres entrarán. Eso quiere decir que adentro estarán un grupo enorme, ¿verdad? Paul. Así es, pero también tienes voz y voto de esto. Doan. Señor, usted me explicó sobre esa banda de bandidos. Usted sabe el número y cuáles de ellos son más fuertes de sus filas, incluyendo la diferencia entre ellos. Para la mayoría se sorprendió de la pregunta que le hizo Gohan al dueño que se involucró en esto. Dueño. No sé muy bien su número, pero no me alcanzó lo suficiente tiempo de contar sus filas. Pero, sí los vi. Son como la cantidad de las personas que están aquí, sin embargo, la diferencia entre ellos solo pude ver a 3 personas con armas únicas y vestimenta comparado con los demás. Pero, uno de ellos, si lo pienso bien, puede ser el líder. Su vestimenta era distinta de los otros 4, llevaba una capa roja con la insignia de su grupo con armadura que cubre todo su cuerpo. Su armadura era negra y llevaba una hacha de gran tamaño descansando su hombro, teniendo un tatuaje en la frente. Y los otros pienso que deben ser su élite. Doan. Hablando de eso, ¿qué armas estaban poseyendo junto con equipamiento? Dueño. Lastimosamente estuve oculto para que no me descubrieran, pero por suerte sí los pude ver. El primero es una mujer pelirroja que posee una cicatriz en el ojo izquierdo, teniendo el mismo tatuaje también en la frente, y su equipamiento se refleja como una asesina, poseyendo detalles metálicos no tan pesados para la movilidad, junto con un cinturón que sostiene sus dagas, acompañado con 2 espadas cortas adheridos en su espalda. El segundo es un hombre mayor con poco armamento, tiene una gran hombrera en el brazo izquierdo, y no solo eso, también tiene armadura de las manos hasta el antebrazo junto con sus botas, que tienen placas, acompañado también una capa negra. Su cabello es de color naranjado, teniendo también una especie de tiara en la frente. Y armamento, perdóname, pero no lo pude ver realmente, lo siento. Doan. No se preocupe, hizo todo lo que pudo. Ahora sabemos quiénes nos darán problemas al momento de atacar, sin embargo, los otros 2 sus descripciones me suenan de algo, pero con el tatuaje en el mismo lugar me dio par de dudas de su identidad. Excepto el tercero, no me suena de nada. La mujer pelirroja, su nombre es Katarina Dooku Uteau, conocida como la Cuchilla Siniestra, y la hija del legendario general Dooku Uteau. El tipo de la armadura negra me suena a Darius, la mano de Noxus, general de la Séptima Orden. Nota. Lo general de la Séptima Orden yo lo inventé, no está registrado en el juego de League of Legends. Junto con un aviso que será la última vez que se mencione sobre ellos en esta historia, solo participarán entre combates y diálogos. Tras mencionar la identidad de los 2, hubo muchos murmullos entre los hombres y mujeres, porque ellos son los más conocidos en participar en la gran guerra de 500 años contra las fuerzas conquistadoras del dios demonio Laplace, a no pertenecer a los 7 grandes héroes. Pero, son conocidos por sus títulos ganados durante su juventud como soldados en diferentes regiones, y son conocidos como héroes de pueblos después de que se unieron a los aventureros ganándose el título de dios. Ruiget. No pensé que ambos cayeran lo más bajo para servir a unos delincuentes que roban, matan y abusan. Pero, jamás creí de Darius. Eris. Pero, ¿cómo pudieron? Ellos son conocidos como héroes, porque se unieron a esas escorias. Shierra. Tal vez. Cuando todos la vieran, incluyendo su hermana, se quedó callada. Lo siento. Vierra. Shierra, si tienes algo que decir puedes decirlo con toda seguridad. Doan. Tu hermana tiene razón. Todos pueden dar su opinión y opciones, que nos ayudará en nuestros planes. Así todos asientan junto, mostrando una sonrisa, levantando una sensación de seguridad que la misma Shierra sentía, que eliminó sus nervios aunque un poco por la presencia de los hombres. Nota. Para aquellos que conocen muy bien el manga, o toda la historia de Mushoku Tensei, les daré un rápido resumen. Ambas hermanas también fueron afectadas por el desastre de Maná, fueron teletransportadas, de paso ser capturadas por los bandidos, que fueron esclavizadas y también violadas como las otras.
hasta que Paul y su grupo las rescataron uniéndose en sus filas, pero Vierra, por ser una aventurera, se recuperó gracias a pura fuerza de voluntad. También a su tiempo las demás mujeres, sin embargo, algunas no tienen esa fuerza, que desarrollaron un trastorno de estrés postraumático. Pero, Sierra está en un nivel extremo y no puede soportar que los hombres la miren en absoluto. Esto preocupó bastante a su hermana. Desde entonces Vierra utilizó la ropa escasa que conocemos, para desviar todas las miradas masculinas en ella y no a su hermana. Sierra. Ve bueno, está ve bien. Mi maestra me enseñó a hacer ese sellos, que no ese solamente pueden sellar la magia o también a un ser vivo. También SCP pueden controlar. A pesar de su explicación nerviosa, fue entendible por la poca seguridad que sentía. Que agachó la cabeza, que su flequillo cubría totalmente sus ojos para abrazar a su hermana, poniendo su rostro entre sus pechos. Mostrando el grado de miedo que su hermana correspondió el abrazo junto con su mano, acariciando con tranquilidad atrás de la cabeza para calmarla. Esto llamó la atención de Gohan. Él solamente pensaba que Sierra era una joven bastante tímida como él conocía en Buena Village, pero en su forma de actuar se dio cuenta que esto no es nerviosidad sino una trauma. Algo le decía que ella experimentó una experiencia intensa que actuará de esa forma. Desde entonces decidiría preguntarle a Vierra sobre esto cuando después acabaría la misión, pero también pensó en Paul, que también sabría la razón. Paul. Entonces Katarina y Darius a tener el mismo tatuaje, eso quiere decir que es un sello. Que están siendo manipulados por un bandido que está utilizando la magia. Pero, la información que se ha compilado no menciona a un hechicero. Gohan. En eso tienes razón, pero hay posibilidades que el hechicero debe estar escondido o debe estar con el hijo del alcalde en la fiesta. GS. Más vale que no sea la segunda, porque sí podría complicar las cosas. Gohan. Pero, si el sello fue puesto para controlar eso, quiere decir que debe estar cerca entre ellos. Paul. ¿Qué quieres decir con eso, Gohan? Gohan. Señor, ¿usted visto cómo era el sello? Tenía especie de runas, o incluso tenía un círculo que lo rodeaba. Dueño. A ver si me acuerdo. Lo que pude ver claramente es de Darius. El sello no tenía ninguna runa, ni un círculo. Gohan. Lo sabía. Quien hizo este sello no es un hechicero completo, sino un aprendiz. Paul. ¿Y tú cómo? Un momento de pausa. Recordó una amiga nueva que se unió a su familia. Cierto, me olvidé que Roxy te enseñó la magia. A pesar te lo diré de nuevo. Gohan. No en público, Paul. GS. Jefe no me dijo que tenía otra. En verdad es un Casanova, ya me estoy dándome cuenta cuáles son sus gustos. Su mirada se fijó hacia Ghislaine, que la mayoría copió esta acción. ¿Qué tipos de personas reaccionaron diferente? Ghislaine, a pesar siendo observada, se sonrojó un poco, teniendo una mirada seria con los brazos cruzados debajo del pecho y los ojos cerrados. Coneris se sorprendió de esta noticia, sin saber que sus maestros están en una especie de relación. Al principio tenía dudas de creerlo y después, a ver a su maestra, las cosas estuvieron claras. Esto le alegró mucho. Con Ruigert solo estaba sonriendo, pero en Vierra estaba molesta junto con la envidia que sentía de no tener ese físico que solamente mostraba un semblante serio junto con un puchero. Con Paul solamente estaba sonriendo junto con una expresión orgullosa hacia su amigo, ya que sabía que Roxy estaba enamorada de él y sabía que algún día serán pareja en algún momento. Gohan. GS, solamente has adelantado una información sin verificarlo. Además, Roxy y yo solamente somos amigos, y mis gustos no solamente es el físico, también los sentimientos. Ruigert. Apenas nosotros la hemos conocido cuando nos vio, pero su objetivo era buscar a Gohan, para informarle la carta que le dejó Paul. En mi opinión solamente presentó preocupación y búsqueda. A pesar que no hemos llegado a hablar con ella, además es un amigo. Lo sé, porque soy amigo de su raza. GS. No lo sabía. Pero, en todas maneras es ilegal. Lo cual, pensándolo bien, no cree. Fue interrumpido por Gohan con su mirada seria que atraviesa hacia el alma. Gohan. Sí, dices algo inapropiado sobre mí o alguna cosa. Yo me encargaré de mandarte de vuelta al pueblo de Doldía.
Al mencionado esto recordó a aquella mujer bestia solo en recordarla y imaginarla atrás de él con los brazos cruzados, también los ojos completamente rojos emergiendo entre las llamas. En el otro lugar dentro del pueblo de Doldía, cerca de una cabaña donde estaban vigilando los guardias, se veía a Gigliola teniendo una bandeja repartiendo alimento para los guardias. Cuando terminó empezó a retirarse, pero a dar el siguiente paso empezó a sentir un enojo intenso que se dirigió donde prisionaron a Gohan y GS, pero más seguidamente GS a solo recordarlo tomó en ambas manos la bandeja con la fuerza de sus dedos, empezó a romperlo liberando una aura hostil. Gigliola. Tu maldito mono asqueroso. Si logro verte te quitaré que te llena de orgullo para así evitar que manches el mundo con tu descendencia. Y después te dejaré aquí para que te pudres. Ese es mi juramento para el bien del mundo. Nota de autor. GS, ¿qué le hiciste para que te odie así? De vuelta en la capital debajo de la iglesia, se veía a GS completamente asustado que sudaba a mares. GS. No, mejor me callo jefe y por favor no haga eso. Paul. Me costó mucho tiempo callarlo cuando éramos compañeros y tú lo lograste en segundos. Dime tu secreto. GS. Paul, cállate, no es necesario que lo sepas. Lo dijo con voz enojada. Gohan. Paul, no es el momento para eso. Recuerda que tenemos un plan en desarrollo. Paul. Sí, cierto. Bien, basta de dramas. Es hora de planificar nuestra jugada. Nota. Para que no haya mucho diálogo. Se ejecutará que se planificó desde el principio. En el callejón donde se veía a Ghislaine y Ruiger moviéndose por los techos sigilosamente en su camino, se veía unos guardias con arco y flechas vestidos de negro para ocultarse en la noche llevando consigo un cuerno en la cintura. Pero, no se percataron cuando fueron emboscados de sus ejecutores que uno fue derribado por Ghislaine cortándole la garganta ahogándose con su propia sangre. Con Ruiger solo se lanzó de frente derribándolo poniendo su pie en su cuello para que no gritara después de su muerte, clavando su hoja de la lanza en su frente para finalizar su vida. Ruiger. A pesar que te mate cruelmente, pero no tienes derecho a quejarte con aquellos que has matado y abusado. Sin misericordia, ni piedad. Tus amigos tendrán el mismo trato. Sus muertes serán la liberación de la esclavitud. Sin embargo, el bandido que estaba oculto en las sombras estaba a punto de levantar la alarma, pero fue atacado por desprevenido siendo agarrado de paso silenciado por una mano en la boca, siendo ser acuchillado 2 veces en el corazón y en el otro en la garganta. Su ejecutor era GS. GS. Ya está todo listo, perdón amigo, no es nada personal. Solo estorbabas de nuestros planes. Soltando su agarre dejándolo caer en el suelo, dirigiéndose hacia afuera dando una especie de señal para que puedan avanzar. Al verla el dueño siguió avanzando junto con las tropas, siguiéndolo en cuanto los tres continuaron su camino encima de los techos en cuanto el carruaje, siguiendo su camino establecido dirigiéndose a la puerta trasera encontrándose con 2 guardias. Guardia bandido 1. Te tardaste mucho viejo. Guardia bandido 2. ¿Tienes el pedido, dueño? Por supuesto que lo tengo. El dueño se bajó del carruaje para dirigirse donde estaba la reserva, bajando cada caja que los guardias se acercaron. Uno de ellos lo empujó en forma grotesca intentando que cayera al suelo. Mientras que su compañero tomó la caja para ver solamente mostrando una sonrisa en los labios. Guardia bandido 2. Esta noche sí lo vamos a disfrutar. Guardia bandido 1. Sí, con trago. Eso no da ninguna alegría, sería mejor disfrutar con la bebida y con las mujeres que tenemos atadas. Guardia bandido 2. Te ahogó recordar que el jefe dijo que no lo tocábamos, es para el sacrificio de esta noche especialmente. ¿Quieres que te hago recordar cuando un grupo lo intentó? Darius y Katarina lo hicieron pedazos. Incluso el gran idiota intentó violarla a Katarina por venganza, que al final se encontró muerto sin su. Guardia bandido 1. Ya lo sé. No me hagas recordar. Me conformaré con el trago, creo que extrañaré el placer. Guardia bandido 2. Deja de quejarte, cuando terminemos y nos paguen podremos hacerlo con la nobleza. Pero ahora ayúdame a bajar las 2 cajas de alimento, tus quejas son como un niño. Guardia bandido 1. No, soy un niño. Guardia bandido 2. Sí, como sea.
Los dos guardias se acercaron donde estuvieron las dos cajas, pero se sorprendieron cuando Paul y Gohan lo tomaron de desprevenido agarrando su rostro con el impulso, donde salieron dando una especie de salto con los bandidos en su mano, como si fueran bolsas, lo estrellaron con fuerza hacia el suelo que se quedaron inconscientes. Paul. Perfecto, nuestro plan está saliendo bien. Sin ningún error, parece que nuestra suerte está cambiando. Gohan. Sí, pero también hemos descubierto algo. Sea lo que sea de este sacrificio no es nada bueno, debemos actuar rápido. Dueño. Él tiene razón, la vida de mi hija peligra, pero no mencionaron a los niños. Estoy temiendo lo peor. Gohan. Entraré yo. Paul. Pero, ese no es el plan. Gohan. Te comunicaré contigo por telepatía, te avisaré si veo algo desde dentro, prepara tu ejército. Así Gohan abre la puerta, luego entra del edificio. Dueño. Tu amigo es muy valiente. Paul. Siempre es así, pero en ocasiones siempre le envidio. Hay que quitar estas cosas, debemos tener un transporte para sacar a los civiles. No será suficiente espacio encima donde los llevo. Paul. Ya lo sabe. Siempre fue este plan, y hablando de espacio no necesitan caminar, solo frotar. Su mirada se fijó hacia Ghislaine, que la mayoría copió esta acción. ¿Qué tipos de personas reaccionaron diferente? Ghislaine, a pesar siendo observada, se sonrojó un poco, teniendo una mirada seria con los brazos cruzados debajo del pecho y los ojos cerrados. Coneris se sorprendió de esta noticia, sin saber que sus maestros están en una especie de relación. Al principio tenía dudas de creerlo y después, a ver a su maestra, las cosas estuvieron claras. Esto le alegró mucho. Con Ruigert solo estaba sonriendo, pero Enviera estaba molesta junto con la envidia que sentía de no tener ese físico que solamente mostraba un semblante serio junto con un puchero. Con Paul solamente estaba sonriendo junto con una expresión orgullosa hacia su amigo, ya que sabía que Roxy estaba enamorada de él y sabía que algún día serán pareja en algún momento. Gohan. GS, solamente has adelantado una información sin verificarlo. Además, Roxy y yo solamente somos amigos, y mis gustos no solamente es el físico, también los sentimientos. Ruigert. Apenas nosotros la hemos conocido cuando nos vio, pero su objetivo era buscar a Gohan para informarle la carta que le dejó Paul. En mi opinión solamente presentó preocupación y búsqueda. A pesar que no hemos llegado a hablar con ella, además es un amigo. Lo sé, porque soy amigo de su raza. GS. Ah, no lo sabía. Pero, en todas maneras es ilegal. Lo cual, pensándolo bien, no cree. Fue interrumpido por Gohan con su mirada seria que atraviesa hacia el alma. Gohan. Sí, dices algo inapropiado sobre mí o alguna cosa. Yo me encargaré de mandarte de vuelta al pueblo de Doldía. Al mencionado esto recordó a aquella mujer bestia solo en recordarla y imaginarla atrás de él con los brazos cruzados, también los ojos completamente rojos emergiendo entre las llamas. En el otro lugar dentro del pueblo de Doldía, cerca de una cabaña donde estaban vigilando los guardias, se veía a Gigliola teniendo una bandeja repartiendo alimento para los guardias. Cuando terminó empezó a retirarse, pero a dar el siguiente paso empezó a sentir un enojo intenso que se dirigió donde prisionaron a Gohan y GS, pero más seguidamente GS a solo recordarlo tomó en ambas manos la bandeja con la fuerza de sus dedos, empezó a romperlo liberando una aura hostil. Gigliola. Tu maldito mono asqueroso. Si logro verte te quitaré, que te llena de orgullo para así evitar que manches el mundo con tu descendencia. Y después te dejaré aquí para que te pudres. Ese es mi juramento para el bien del mundo. Nota de autor. GS, ¿qué le hiciste para que te odie así? De vuelta en la capital debajo de la iglesia se veía a GS completamente asustado que sudaba a mares. GS. No, mejor me callo, jefe, y por favor no haga eso. Paul. Me costó mucho tiempo callarlo cuando éramos compañeros y tú lo lograste en segundos. Dime tu secreto. GS. Paul, cállate, no es necesario que lo sepas. Lo dijo con voz enojada. Gohan. Paul, no es el momento para eso. Recuerda que tenemos un plan en desarrollo. Paul. Sí, cierto. Bien, basta de dramas. Es hora de planificar nuestra jugada. Nota. Para que no haya mucho diálogo. Se ejecutará que se planificó desde el principio.
En el callejón donde se veía a Ghislaine y Ruiger moviéndose por los techos sigilosamente en su camino, se veía unos guardias con arco y flechas vestidos de negro para ocultarse en la noche llevando consigo un cuerno en la cintura. Pero, no se percataron cuando fueron emboscados de sus ejecutores que uno fue derribado por Ghislaine cortándole la garganta ahogándose con su propia sangre. Con Ruigert solo se lanzó de frente derribándolo poniendo su pie en su cuello para que no gritara después de su muerte, clavando su hoja de la lanza en su frente para finalizar su vida. Ruigert. A pesar que te mate cruelmente, pero no tienes derecho a quejarte con aquellos que has matado y abusado. Sin misericordia, ni piedad. Tus amigos tendrán el mismo trato. Sus muertes serán la liberación de la esclavitud. Sin embargo, el bandido que estaba oculto en las sombras estaba a punto de levantar la alarma, pero fue atacado por desprevenido siendo agarrado de paso silenciado por una mano en la boca, siendo ser acuchillado 2 veces en el corazón y en el otro en la garganta. Su ejecutor era GS. GS. Ya está todo listo, perdón amigo, no es nada personal. Solo estorbabas de nuestros planes. Soltando su agarre dejándolo caer en el suelo, dirigiéndose hacia afuera dando una especie de señal para que puedan avanzar. Al verla el dueño siguió avanzando junto con las tropas, siguiéndolo en cuanto los 3 continuaron su camino encima de los techos en cuanto el carruaje, siguiendo su camino establecido dirigiéndose a la puerta trasera encontrándose con 2 guardias. Guardia bandido 1. Te tardaste mucho viejo. Guardia bandido 2. Tienes el pedido. Dueño. Por supuesto que lo tengo. El dueño se bajó del carruaje para dirigirse donde estaba la reserva, bajando cada caja que los guardias se acercaron. Uno de ellos lo empujó en forma grotesca intentando que cayera al suelo. Mientras que su compañero tomó la caja para ver solamente mostrando una sonrisa en los labios. Guardia bandido 2. Esta noche sí lo vamos a disfrutar. Guardia bandido 1. Sí, con trago. Eso no da ninguna alegría, sería mejor disfrutar con la bebida y con las mujeres que tenemos atadas. Guardia bandido 2. Te ahogó recordar que el jefe dijo que no lo tocábamos es para el sacrificio de esta noche especialmente quieres que te hago recordar cuando un grupo lo intentó Darius y Katarina lo hicieron pedazos. Incluso el gran idiota intentó violarla a Katarina por venganza que al final se encontró muerto sin su. Guardia bandido 1. Ya lo sé. No me hagas recordar. Me conformaré con el trago, creo que extrañaré el placer. Guardia bandido 2. Deja de quejarte, cuando terminemos y nos paguen podremos hacerlo con la nobleza. Pero ahora ayúdame a bajar las 2 cajas de alimento, tus quejas son como un niño. Guardia bandido 1. No, soy un niño. Guardia bandido 2. Sí, como sea. Los 2 guardias se acercaron donde estuvieron las 2 cajas, pero se sorprendieron cuando Paul y Gohan lo tomaron de desprevenido agarrando su rostro con el impulso, donde salieron dando una especie de salto con los bandidos en su mano, como si fueran bolsas, lo estrellaron con fuerza hacia el suelo que se quedaron inconscientes. Paul. Perfecto, nuestro plan está saliendo bien. Sin ningún error, parece que nuestra suerte está cambiando. Gohan. Sí, pero también hemos descubierto algo. Sea lo que sea de este sacrificio no es nada bueno, debemos actuar rápido. Dueño. Él tiene razón, la vida de mi hija peligra, pero no mencionaron a los niños. Estoy temiendo lo peor. Gohan. Entraré yo. Paul. Pero, ese no es el plan. Gohan. Te comunicaré contigo por telepatía, te avisaré si veo algo desde dentro, prepara tu ejército. Así Gohan abre la puerta, luego entra del edificio. Dueño. Tu amigo es muy valiente. Paul. Siempre es así, pero en ocasiones siempre le envidio. Hay que quitar estas cosas, debemos tener un transporte para sacar a los civiles. No será suficiente espacio encima donde los llevo. Paul. Ya lo sabe. Siempre fue este plan, y hablando de espacio no necesitan caminar, solo frotar. Esto le dio muchas dudas al dueño, pero vio lo que se refería, así ayudó a Paul para quitar las cosas del carruaje. Mientras tanto con Gohan seguía caminando junto, también utilizar su ojo de demonio para ver escenas futuras de su camino, ya que su sentido de ki fue bloqueado por Kami, no podía recurrir este método.
Al llegar se vio una especie de puente de un risco muy largo y poco profundo, donde es custodiado por 3 bandidos. Utiliza su mayor velocidad de tan rápido. Los bandidos se movían un poco lentos utilizando sus manos, dedos y codos atacando los puntos vitales, que los 3 se quedaron muertos. Gohan. Paul, si me estás escuchando. Comunicándose con la telepatía hacia su amigo. Paul. Te escucho, ¿qué ves? Gohan. Elimina 3 guardias más. De paso, hay un puente conectando desde el otro lado. Veo zonas donde los arqueros que podrán disparar. Será perfecto para una emboscada. Paul. Entendido. Sigue informando. Así Gohan continuó su camino desde afuera. Paul estaba quitando lo último del carruaje. Su ejército y el grupo de Gohan junto con GS llegaron empezando a entrar cuidadosamente, encontrando los cuerpos de los 3 bandidos, botándolos desde el risco hacia el hoyo junto que Paul señaló los arqueros las posiciones para una emboscada. Continuando su camino, en cuanto Gohan a estar más adelante utilizando la habilidad de su ojo, no encontró nada que lo interrumpa hasta que se detuvo mirando un par de escenas de un lugar oscuro parecido como una especie de ambiente, porque había poca vegetación. Sin embargo, su ambiente estaba en un estado de putrefacción. La única luz que lo alumbraba de este sitio era un eclipse lunar dando un color violeta. Pero, algo le llamó la atención. Lo que vio era una sombra encima de una montaña. Tenía una capa negra junto con un casco, teniendo la forma de un ave. Cuando la imagen se acerca acompañado con el movimiento de ese ser dándose la vuelta hasta ver un ojo con la pupila rojiza, brillando a través de su casco, lo que veía de pronto desapareció de su propia vista. Gohan en su mente. ¿Qué acaba de pasar? ¿Acaso este ojo tiene una habilidad más que yo desconozco? ¿Acaso pude ver más adelante en el futuro? Puede ser, pero no debo detenerme, debo seguir. Así Gohan continuó corriendo hasta llegar a su objetivo. Lo que veía lo impresionó justo con su molestia. Observó a las personas siendo maltratadas y golpeadas, teniendo cicatrices por la obra del látigo. Rápidamente se agachó para no llamar la atención ante su presencia. Luego se acercó a la orilla echándose para poder ver de nuevo. Lo que hacía era analizar las posiciones de los bandidos, por cuántos son junto buscar una debilidad en el terreno. Solo logró contar a 80 bandidos en el terreno. De paso, observó una cueva donde salían Darius y Katarina de la cueva. Pero, no vio el tercero, dándole una suposición de que el tercero debe estar en esa cueva cuidando algo o tal vez a alguien. Atrás de él se escuchaba unos pasos, girando la cabeza manteniendo la posición, logrando ver a Paul junto con todos, dando una señal con la mano para que se agacharan haciéndole caso. Todos se acercaron en la orilla. El grupo de nuestro híbrido estaba en su lado y en el otro estaba Paul junto con GS acompañado con las hermanas. Paul. ¿Qué pasó? Pensé que empezaste el ataque. GS. Sí, jefe, ¿qué sucede? Gohan. Descubrí algo. Ven la cueva debajo que está en el medio entre los dos. Señalando a Darius y Katarina que se veían cuidando algo. Cuando Gohan mencionó una cueva se dieron cuenta de que ellos estaban cuidando la entrada evitando que nadie entrara. Gohan. Cuando llegué vi Darius y Katarina saliendo de ella. Encima no vi el tercero que mencionó el señor. Posiblemente debe estar en la cueva. Paul. Cuando hemos llegado los 2 guardias mencionaron a un jefe. ¿Crees que el tercero sea el líder y a la vez el mago? Gohan. Es una posibilidad. Encima también recuerdo que mencionaron que Darius y Katarina evitaron que algunos bandidos intentaron aprovechar de las mujeres. Dudo que un líder permita esto. Hay algo más que está metido en esto. Ghislaine. Entonces, hay que averiguarlo. Así ambos líderes la miraron, pero asintieron adivinando quién es el líder y el mago los está perdiendo el tiempo. Todos se levantaron agarrando sus armas blandiéndolas para prepararse para la batalla, lanzándose y deslizándose sobre la tierra, liberando un grito de batalla. Esto alarmó a los guardias que tenían látigos, siendo ser las primeras víctimas de probar el filo de la libertad matándolos en un instante. Los guardias y soldados tomaron lo que pudieron para defenderse de la emboscada. Sin embargo, con su intento de contraatacar y defenderse fueron superadas por 6 personas diferentes que los eliminaba más rápido que los enemigos normales.
Gohan con su espada y su poder Saiyajin, sus habilidades como espadachín cortaban más profundo, ni siquiera la armadura era capaz de pararlo cuando los arqueros enemigos le disparaban. Agarró un bandido de su camisa utilizando su cuerpo, recibiendo el daño de paso a su muerte. Después lo botó, extendiendo su mano disparó 5 ráfagas que en la cabeza en forma de punta, dirigiéndose contra los arqueros matándolos a todos con una explosión. Después reaccionó rápidamente, observó más arqueros enemigos apuntando a sus camaradas, haciendo un movimiento de su mano que 3 ráfagas salieron del humo, haciendo lo mismo con los anteriores, sufriendo una muerte dolorosa que no dejaba nada. En cuanto Paul con su entrenamiento que tuvo con Gohan en buena villaje, adquiriendo una fuerza física sobrehumana y a la vez velocidad, haciendo que sus ataques sean más precisos y certeros, incluyendo capaz de cortar en 2 a pesar de su estado anterior. No quería utilizar más las enseñanzas que aprendió utilizando sus viejas técnicas de lucha. Porque para él lo odiaba demasiado, pero ahora podría utilizar una vez más, y luchar lado a lado con su hermano. Junto con su odio desapareció. Con Ghislaine su velocidad y su fuerza eran lo mismo, pero su velocidad se ha incrementado por su entrenamiento diario con su grupo, adquiriendo nuevos movimientos de cortes y estocadas. Incluso obtuvo una nueva técnica, era más letal que su mejor técnica, lo mostraría porque un grupo enorme de enemigos se acercaba hacia ella tomando una posición diferente, tomando ambas manos del manubrio poniendo cerca de su cintura, tomando una posición agachada, liberando su aura blanquecina. Los soldados no sabían qué hacía, pero esto no se detuvo hasta que un soldado tenía una ballesta en su mano apuntando a Ghislaine. Soldado. Muere. Sin dudarlo presionó el gatillo disparando la flecha, avanzando a gran velocidad que el ojo humano le cuesta ver. Sin embargo, con Ghislaine lo veía acercándose lentamente, que toda su aura pasa por su espada, envolviendo la hoja desde fuera, blandiendo su espada, haciendo un corte desde el aire, lanzando una hoja de ki, cortando en 2 la flecha, hasta llegar a cortar la mitad del grupo, haciendo otro corte para matar todo el grupo. Lo único que dejó Ghislaine fue hacer un hoyo en forma de X en el muro de gran profundidad. El aura que envolvía la espada volvió en el cuerpo de Ghislaine hasta desaparecer. Ghislaine. Esta es mi mejor técnica. Por suerte toma un poco de mi energía para usarla de nuevo. Pero atrás de ella se escuchaba unos pasos que sonaban tacones acercándose en su posición. Dándose la vuelta observó a Katarina con sus espadas en la mano, cubiertos con un poco de sangre que goteaban en su hoja. Ghislaine. Al parecer te llame tu atención Katarina. Pensamiento. Ojalá tuviera un equipo que nula la magia para poder salvarte, aunque apenas practico la magia, solo sé utilizarla en ataques y defensa. No contrarrestar el hechizo. Más vale que Gohan y Ruiger encuentran al hechicero para poder liberarlos. Sus pensamientos se detuvieron a ver su rival tomando una posición de guardia. A pesar que no hablaba, sus intenciones se revelan. Pensamiento. Bueno, mirando de este modo así podré luchar contra alguien que se ganó el respeto de todos. Seguro que mi maestro se podría celoso. Tomando guardia junto con su sonrisa que no es burlesca y arrogancia, es de emoción junto a admiración con su oponente. En cuanto Ruiger derribó un soldado junto apuñalado en el corazón, finalizando su vida, atrás de él se veía unos cuantos cuerpos asesinados, teniendo moretones causadas por sus golpes junto una herida mortal en sus cuerpos tanto en los órganos vitales. Dándonos de suponer que eliminó un grupo entero, mientras que su vista cambió hacia Darius, caminando hacia su posición. Después se detuvo teniendo una distancia que los separa. Ambas miradas de ambos contendientes no paraban de verse, se veían con frialdad. Sin embargo, el Super estaba furioso ante la presencia de Darius. Ruiger. Darius, también conocido ante mi estirpe el despiadado, en aquella época que estuvimos ciegamente en confiar de ese maldito, hemos razado pueblos enteros y ciudades a nuestro paso. ¿Tú, Darius, bien es uno de ellos o me equivoco? La mirada de Darius cambió a una mirada completamente molesta. Tu mirada lo confirma, tu odio se manifiesta en tus ojos hacia mí. ¿Quién diría que nuestra acción hemos creado a nuestro propio asesino? Pero, ahora somos libres de remediar en nuestros pecados y reclamaremos nuestro lugar en el mundo.
Así Darius se enfureció tomando su hacha, que lo golpeó en el suelo tomando en ambas manos del manubrio, que empezó a correr hacia él brindando su arma mientras corría dio un salto, poniendo su arma encima de su cabeza, preparando para atacar mientras Ruiger pone ambas manos en su lanza en la altura de sus hombros, preparando para recibir el ataque tomando una posición defensiva para bloquearlo. Sus acciones se movían en cámara lenta, pero al mismo tiempo cuando se movieron el impacto entre dos armas, rompieron la cámara ambos combatientes estaban forcejeando con sus armas. En cuanto a las hermanas su manera de pelear era de equipo como lo hemos visto Vierra se encargaba de reunir varios enemigos junto con la distracción provocativa de su atuendo haciendo que los bandidos se distraigan por sus deseos carnales sin darse cuenta de la presencia de Sierra preparando un encantamiento de la magia de la tierra cuando estuvo listo llamó a su hermana. Sierra. Hermana. Así Vierra la mira sin bajar la guardia, dándose cuenta que la magia que estaba preparando su hermana ya estaba lista que procedió a correr hacia su dirección junto con los bandidos persiguiéndola. Bandido 1. Atrápenla, no permitan que se escape. Bandido 2. Esta noche sí nos vamos a divertir. Lamiéndose los labios que la mayoría sonreían en forma pervertida y a la vez malvada. Nota. Sus deseos carnales fueron su perdición. La ceguera de sus deseos carnales no predicieron del peligro que se acercaba mientras Sierra utiliza su magia provocando círculos mágicos señalando para liberar su ataque mágico llamando la atención de Vierra sabiendo que hechizo es que dio un salto que igualmente los bandidos se percataron, pero su reacción fue muy tarde. Sierra. Picos de tierra. Desde los círculos mágicos emergieron rocas en forma de punta en forma inclinada y a la vez recta, que la recta atravesó por completo los pies la inclinada fueron a atravesar a los cuerpos de los bandidos tanto en la zona del pecho, atravesando los pulmones incluso el corazón. Vierra caía al lado de su hermana, felicitándola por su buen trabajo que la respondió con una sonrisa hacia su hermana. Cambiando de escena se veía a Gohan y Paul venciendo a los soldados que evitan el paso para sacar a los prisioneros junto con las mujeres que estuvieron carceladas por los bandidos, que un grupo de la facción de Paul acompañados con Eris se ofrecieron para escoltar a las personas, llevándolos en el otro lado donde estarán más seguros. Lo malo es que un grupo bandidos los venía siguiendo atrás de ellos, sin embargo, su atuendo era diferente tenían placas en los antebrazos junto con una sola armadura en el pecho teniendo una especie de tela parecida como una máscara que ocultaba la mandíbula e incluso también el cabello junto con una ropa negra también en sus botas. El grupo procedió a lanzar cuchillos hacia su dirección rápidamente Eris se percató de sus perseguidores blandiendo su espada, bloqueando los cuchillos desviándolos con el objetivo que no lleguen hacia los civiles esto llamó la atención de todo el grupo de la facción de Paul junto con los prisioneros que se detuvieron teniendo una distancia separada con la pequeña guerrera pelirroja. Desconocido 1. Demonios si no fuera por esa niña, jamás nos diéramos cuenta que nos estuvieran siguiendo. Desconocido 2. Su ropa es distinta está claro que son asesinos a sueldo. Desconocido 3. Debemos ayudarla. Todos. ¿Sí? Eris. No es necesario. Yo puedo ocuparme de estos ingratos, ustedes deben llevar a los civiles. Desconocido 4. ¿Qué? ¿Sabes qué estás diciendo? Ellos te matarán. Desconocido 5. Ellos no les importa que eres una niña. Esos asesinos son capaces de lo peor te matarán. Eris. El continente demoníaco se encargó de eso, pero falló. Desconocido 1. Eris. En ese continente yo y mis amigos hemos enfrentado varios tipos de criaturas de diferentes tamaños cada uno poseyó más fuerza, más velocidad, más inteligencia e incluso la ventaja en su hábitat todos ellos murieron por nuestras manos. Incluso por primera vez a un dios caído fue por primera vez que sentí el verdadero miedo de morir, pero logré quitar ese miedo por atravesarlo con una técnica que aprendí. Incluso me enfrenté a un grupo de duendes yo sola, pero el resultado fue aburrido y será lo mismo o no. Me gustaría averiguarlo con unos asesinos. Los asesinos se enojaron con el tono de la niña, blandiendo sus armas teniendo intenciones de matarla. Eris. Ahora váyanse no quiero que me interrumpan y además su verdadero deber es proteger a los civiles. Y yo no soy una civil en peligro yo soy una guerrera.
El grupo de Paul no creían su palabra, pero se sorprendieron que una niña de tan corta edad haya madurado bastante ante sus ojos. Encima le creyeron, porque ella eliminó a más que ellos y eso fue suficiente para ellos. Desconocido 1. Está bien, ten cuidado. Civil, mujer. Esperen, van a dejarla pelear sola, es solo una niña. Desconocido 2. No es una niña. Es más, fue entrenada por el amigo de nuestro líder. Si es cierto que nos dijo esa niña, no es una niña sino una guerrera. Desconocido 1. Vámonos. Así el grupo y los civiles se retiraron del lugar dirigiéndose donde antes entraron. Asesino 1. Esto no es juego, niña. Pero, es cierto que dijo ese hombre, no nos importa matar a menores. Eris. Qué coincidencia, a mí tampoco. Asesino 2. Suficiente. Así los asesinos se lanzaron en contra de Eris, los atacando con sus armas con intenciones de matarla, que ninguno de sus hojas lograron tocarla, porque Eris esquivaba sus ataques. Esto logró ser aburrido para ella, mostrando una sonrisa arrogante que hizo enojar a los bandidos como una especie de insulto, que ambos atacaron al mismo tiempo sin lograr un resultado, que la pelirroja, cansada de esto, dio un salto, lanzando una ráfaga en el suelo, liberando una cortina de polvo para que ningún asesino la viera. Tras unos segundos, se veía una hoja brillante cortando a los asesinos como si nada. Asesino 1. No. Una hoja pasó por su cuello, mirando que su cuerpo cayó en el suelo, siendo difícil de ver por la cantidad de polvo en el aire. Saliendo entre el polvo se veía a Eris caminando y a la vez deteniéndose, sacudiendo su espada para quitar la sangre en la hoja de su espada. Eris. Qué decepción, solo me tomó por 4 segundos para derrotarlos, además. Extendiendo la mano, disparando unas ráfagas a la dirección de los cuerpos, desintegrando por completo. Eris. Tengo que limpiar mi desastre. Ahora debo encargarme que ningún bandido ingrese. No permitiré que esas personas sigan sufriendo, yo me encargaré de derrotarlos si se atreven a venir hasta aquí. También dejaré que 1 o 2 sigan, será por gusto, que los arqueros están puestos para la emboscada. Mostrando su sonrisa arrogante. Cambiando de escena, se veía a Gohan y Paul derrotando unos bandidos en su camino. Paul. Ese es el último grupo. Gohan. Ahora debemos ocuparnos con el mago. Paul. Bueno, eso sería fácil si nuestro sentido de ki pudiera sentir una presencia. Y por cierto, ¿cómo pasó eso? Gohan. Esto empezó cuando el desastre llegó hasta nosotros, es posible que fue la causa de eso. Paul. ¿En serio? Vamos, eso no es justo. Encima me olvidé preguntarte cómo obtuviste un ojo demoníaco, solo los nobles pueden otorgarte eso. Gohan. Bueno, si es cierto, los nobles pueden darte un ojo demoníaco. Ayude a uno que tenía hambre como recompensa, me dio uno de sus ojos, además no era ningún noble, sino parte de la realeza, incluso investigué que también pueden darte extremidades. Paul. Espera, también extremidades, eso sí no lo sabía. Gohan. Si pierdes uno se acuden llamar. Paul. No gracias, prefiero los míos que nací. Bueno, basta de charla, es hora en acabar con esto. Gohan. Sí. También creo dónde está su escondite. Paul. Espera, lo sabes. Gohan. Cuando llegaron vi a Darius y Katarina saliendo de esa cueva, es posible que debe estar el mago. Paul. Eso lo explica, ¿por qué te detuviste? Querías hallarlo y terminar su manipulación de esos dos. En verdad no cambiaste nada, siempre buscando una solución. Gohan. Siempre seguiré siendo yo. Pero, ahora llegó el momento de ponerle fin junto con mi hermano. Paul. Entonces, ¿qué estamos esperando? Así Paul corre hacia la entrada para luego detenerse. Paul. Vamos hermano, sígueme. Gohan. Sí. Así ambos amigos, que se nombraron como hermanos, corrieron dentro de la cueva llevándolos en una especie de subterráneo donde no veían nada, utilizando su ráfaga para alumbrar su camino. Paul. No veo nada, pero si veo ollas posiblemente debe ser el líder o uno de Darius y Katarina. Gohan. Veo par de huellas coincidiendo la dirección donde hemos entrado, hay que seguir donde lleven más adentro. Desconocido 1. Veo que son los responsables de arruinar nuestros planes. Ambos hermanos agarraron sus armas poniéndose en guardia. Desconocido 2. ¿Saben cuánto costó tiempo y dinero para que un grupo juegan a ser héroes? Desconozco 1. Sí, pero no tendría caso si no lo permitimos para que nos vieran.
Desde un bola de luz emergió de la nada siendo disparada desde el techo para empezar a brillar como un sol, mostrando a dos personas que una tenía la descripción excepto por el otro, tenía un cabello blanco largo que llega hasta el pecho y ojos azules, teniendo una armadura plateada que sobresalen en forma de plumas, que uno de sus hombros sobresale una ala, teniendo una espada ropera en la cintura, descansando que en el brazo izquierdo tenía un casco en forma de halcón. Nota. La espada ropera tiene una tipo de hoja recta de dos filos, que en el puño es una protectora compleja. Paul. Vaya, ¿quién diría que un noble trabajaba junto con un criminal? Doan. Supongo que tú eres el hijo del alcalde. Desconocido 1. Vaya que han descubierto. Desconocido 2. Eso no importa, lo que importa es eliminarlos y utilizaremos sus camaradas para el ritual de esta noche. Sacando un collar mostrando un colgante rojo pequeño de forma oval, con un conjunto de rasgos fáciles humanos esparcidos al azar de su superficie. Paul. Gohan, ¿ves lo que yo? Gohan. Sí, ese colgante tiene rasgos fáciles de un humano. Encima no es un colgante común, emana una magia distinta parecida a los demonios, pero con bastante malicia. Paul. ¿Malicia? Un objeto prohibido o maligno. Gohan. Puede ser. Oye tú, el que tiene la armadura plateada, ¿cuál es tu nombre? Desconocido 2. ¿Por qué? ¿Quieres saberlo? Gohan. Para saber, qué es lo que buscas y qué quieres conseguir. Hemos visto una marca en el suelo encima también en Darius y Katarina, esto fue obra de un mago. Pero, ¿esa marca es una invocación o una liberación? Desconocido 2. Lo dedujiste bien. Pero, quien pregunta por el nombre debe tener que presentarse primero. Gohan. Mi nombre es Gohan. Paul. Y de mí es Paul. Desconocido 1. Que no van a decir su apellido. Gohan. Eso no es necesario, con el nombre basta. Desconocido 1. Bien, si es así. Mi nombre es Garzón. Desconocido 2. Griffith. Contestando tu pregunta, eso no debe importar, lo que importa es acabar con esto junto con todos ustedes. Tomando el manubrio, blandiendo su espada, mientras que Garzón sacaba una espada junto con la otra mano, empezó a emerger Maná listo para lanzar hechizos. Mientras que los hermanos con la guardia puesta y las armas en la mano estaban listos para pelear. Continuará. Bueno, mi gente, perdonen por el retraso de este cap, me tomo mucho tiempo con las otras ocupaciones que tengo en la universidad. Nadie dijo que es fácil en la vida, pero debemos esforzarnos mejor para ser mejores. Junto con unas palabras muy sabias: hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento para tener una buena condición. Les deseo una buena suerte y siguen esforzando. Por cierto, no estoy muriendo ni mucho menos retirándome. Si quieren que siga continuando con los capítulos que todavía están pendientes, su mayor apoyo es comentar junto un pedirme un saludo, dar clic el botón de me gusta junto suscribirse al canal y activar la campanita para que estén atentos de un nuevo capítulo junto. Aprovechar esto, la opción de votación para los siguientes capítulos y nuevos fanfic estará habilitado para todos. Para los siguientes capítulos y nuevos fanfic estará habilitado para todos. Si no hay más decir, nos vemos en el siguiente capítulo.